Hola a todos y bienvenidos de nuevo al Tarot Cosmológico. Estoy encantado de poder saludaros a todos vosotros y a todas vosotras, deseando que os encontréis muy bien. Venimos en esta ocasión con la efeméride semanal para el 30, para la fecha que va desde el 30 de marzo de hoy hasta el 5 de abril. Y para ello siempre vamos a hacer dos tiradas. Siempre vamos a sacar una carta al corte con las dos preguntas que venimos haciendo en los vídeos anteriores. La carta al corte es con el tarot del zodiaco y luego siempre vamos a implementar un poquito más toda la información con las cartas cósmicas. La primera tirada viene con la piedra la obsidiana. Y la segunda tirada viene con la malaquita. Para ello vamos a apartar la malaquita y vamos a quedarnos con la obsidiana en un costado. Para ello vamos a sacar la primera carta al corte con el tarot del zodiaco para esta primera opción y vamos a ver un poquito de qué manera, pues eso, qué tipo de información nos viene para este mes en la primera, o sea, en esta semana, perdón, en la primera pregunta, y luego como segunda pregunta, qué tipo de aprendizaje nos deja. El mundo. Vamos a apartar este mazo un segundo y vamos a coger las cartas cósmicas. Bueno, el mundo ya nos habla al final de una culminación, nos habla al final de un ciclo terminado. También nos puede hablar de una comprensión diferente o de algo que ya tenemos integrado. Y como ya tenemos el Sol en Aries, al final nos va implícita al final cierta responsabilidad con las cosas que, pues eso, que tienen que ser materializadas o esas cosas que tenemos a las que pues eso, invertir un poco más de tiempo. Pero al final lo que se incentiva es un poquito la responsabilidad con la situación que estamos viviendo, ¿no? Es como el compromiso, incluso sería. Sí que viene un momento pleno, un momento al final incluso de posible felicidad en ese éxito o en ese logro que se ha tenido. Y vamos a ver en qué circunstancias viene ese éxito o ese logro. Casa 5. Vamos a dejar la obsidiana por aquí y estas las bajamos un pelín, que yo creo que aquí se va a ver todo bien. Es curioso porque el cierre y la entrada viene con Saturno. Capricornio, Saturno. Es como... Por un momento lo que veo es como que te vas a poder permitir ser más tú. Ser responsable de ese diálogo interno que has podido tener dentro y muchas veces o no haya sido permisible o haya habido un velo sobre el no permiso a la hora de hacer y muchas veces te has tenido que posiblemente sacrificar o incluso sin delegar ciertas acciones y toda esa interacción, pues bueno, al final te lleva muchas veces al haberte perdido en el tiempo al desarrollo a través de esa responsabilidad, de ese deber, de esa obligación, ¿no? Es como yo lo que siento aquí con esta tirada al final es como que posiblemente puedas ser más consciente de cómo implementar ese mundo incluso espiritual, ¿no? El cómo dignificas el camino que estás viviendo. Es como que estás teniendo posiblemente una comunicación diferente contigo mismo o contigo misma. Es como que hay un permiso diferente. Es como que has llegado a poder comprender ciertas situaciones que te han podido mantener incluso en vilo o incluso con un exceso de responsabilidad bastante grande por autoexigencia incluso, ¿no? O incluso por culpabilidades podría haber aparecido también. Pero es como que esta semana es como que se da la culminación sobre eso que al final es como trascenderlo, ¿no? Es como tomar conciencia de esas cosas que posiblemente te han podido tener ahí de una manera como más taciturna por excesos, y es como que durante esta semana puedes tener la diligencia mental en comprender, en traer una comprensión más mental a la hora de dignificar esas cosas que muchas veces no te permitías. Al final se traduce todo en el tiempo, ¿no? En cómo se invierte en tiempo, en cómo se invierte esa responsabilidad y en cómo se invierte ese deber y esa obligación. Es como que has podido, pues eso, la situación que has podido tener en un pasado cercano,
pues ha podido ser pues es una situación posiblemente densa a nivel mental, incluso por diferencias de que hay que ser buenos, hay que ser buenas, hay que estar para mucha gente. Y eso al final pues hay una condición luego donde evidentemente te has podido descargar energéticamente en un pasado. Aquí si hablásemos del aspecto más somático a nivel interno, si estás con procesos articulares, sobre todo estaríamos hablando de articulaciones a nivel lumbar, sobre todo, y cervicales. Si ves que tienes algún proceso cervical o incluso lumbar, la vida te está diciendo que remes un poquito más en esa interacción más sentida, porque al final todo lo que conlleva al final la casa 12 nos lleva siempre al mundo introspectivo, ¿no? Es como que tenemos que tomar conciencia de esas cosas que muchas veces se nos acaban escapando o que acabamos velando o muchas veces incluso acabamos negando. Creo de todas maneras también que es una semana bastante potente, porque claro, se asocia mucho al final ya no solo en la casa 12, que es la parte más introspectiva, sino que nos obliga a salir al mundo de una manera como mucho más digna. Es como a través de ese respeto que puedes llegar a dar a ese mundo más espiritual o a la par de integrar esa parte más introspectiva, es como que realmente te colocas en tu sitio y aprendes a delegar ciertas cosas que por excesos antes igual pues te lo echabas posiblemente a la espalda. Es buena semana porque es como que vas a poder eso, tomar conciencia de algo que has estado manteniendo en un tiempo y esta semana te viene a dignificar realmente para que tomes otro tipo de compromiso contigo mismo, contigo misma. Es como dignificar el sentido de tu vida. Pero para ello, evidentemente, tiene que haber una responsabilidad emocional con ello. Y sobre todo en ello, al final, luego, el honrar muchas veces esas cosas que tantas veces nos ha costado, ¿no? Es como posiblemente esta semana puedes sentir como que has llegado a la culminación de un ciclo, ¿no? Como que se cumple un ciclo. Es como que contigo mismo llegas a tener una comunicación como mucho más respetuosa, mucho más sentida, mucho más armónica y sobre todo mucho más digna. Y eso te obliga muchas veces incluso a que puedas comunicar las cosas de otra manera. Y con ello al final dignificar también esa parte comunicativa. Y con ello evidentemente que te libres o que te sueltes incluso de responsabilidades a las que has podido estar enganchado o enganchada. Creo que te viene una semana muy bonita, con mucho disfrute. Puedes tener sueños lúcidos en los que también te inviten pues eso, a que esa parte de inconsciente salga. Y esta semana también te invita ya no solo al disfrute, porque hay mucho fuego en la primera línea de las cartas. Es como una interacción, pues eso, más de jovialidad, de hacer, de disfrutar, de dignificar, de hobbies, incluso de, pues eso, de concreciones mentales a través de la filosofía con la que vivimos dentro. No es como al final permitirte ser tú mismo, tú misma, ¿no? Y luego al final escoger, pues eso, la parte material asociada al mundo más espiritual, el que madures, claro, el que nos invite a meter tiempo ahí, siempre tiene que ser a la parte introspectiva. Y eso hablamos siempre de meditar, hablamos siempre de andar descalzos, de andar por el monte, de andar por el bosque, de buscar momentos de silencio, de hacer yoga, de hacer qigong, qigong, no sé, cualquier cosa que invite al momento introspectivo te va a dar un fuego y una lucidez mental diferente. Y con ello, evidentemente, vas a sentirte más pleno, más plena en esta finalización de puzzle que posiblemente ya lleves sintiendo pues unos días atrás. Vamos a hacer una tirada con cada una de las cartas para ver un poquito, pues eso, el aprendizaje que nos puede dejar este mes. También hablamos, podría ser una semana de madurez, de madurar ideas, de madurar direcciones, de madurar sentimientos. Y encima con el Sol el Marte, pues invita todavía ese Saturno que aparece al principio y que aparecía también en la carta. Al final nos invita, vamos a decir que Marte con Capricornio estaría en exaltación y por regencia de la efeméride en la que se encuentra ahora el Sol, pues ya siempre va a haber como un punch de energía a que toda esa información se pueda plasmar de una manera como más consciente.
Ahí lo que está pidiendo esta semana es tiempo para madurar, tiempo para dignificar y tiempo al final para vislumbrar horizontes filosóficos frente a la vida. Vale. Más claro no podía ser entonces esta semana. Y al final el sol nos habla del mismo éxito, del logro, ¿no? Pero también nos habla al final de la ilusión. Es como que algo nuevo viene, pero seguimos hablando de dignificar la situación. Es como algo, en un sitio vamos a brillar. Vamos a brillar de una manera diferente o vamos a tener más claridad mental a la hora de poder desarrollar esa situación que venía. Realmente sería una liberación. Puedes tener una semana que al principio la puedes sentir como... Aparte de, volvíamos a hablar antes del tema de la responsabilidad, ¿no? Pero la casa 10 se asocia a Capricornio y a Saturno, como se había asociado antes. O sea, va a ser una semana al final de plantar, de plasmar, de concretar, de cristalizar. Es un momento para hacernos responsables de mover la energía donde realmente queremos moverla. Evidentemente se van a mover fichas con terceras personas. No vamos a entrar aquí porque si no esto sería mucho más amplio. Pero hay que mover cosas. Mover cosas con terceras personas porque el desarrollo que hemos estado teniendo durante un tiempo atrás ha podido haber o un exceso de, volvamos a la parte de responsabilidad o de dureza y evidentemente de cosas que no son gratas asociadas a terceras personas. Y eso inevitablemente nos ha podido traer interacciones mentales, preocupaciones y hemos podido andar ahí pues un poquito más movidos o más movidas, ¿no? Pero esta semana, al final lo que invita esta semana es a dignificar la acción, a hacernos responsables realmente, a perder el miedo y a interaccionar con nosotros de una manera como mucho más intuitiva. La vida nos está pidiendo que juguemos, que disfrutemos, que no estemos tan pendientes de estar, pues eso, queriendo como ser, pues eso, ser adultos, ¿no? O sea, es como que la vida ahora, mira, justo en la carta del sol nos aparece un niño, ¿no? Es como la inocencia al final, es como buscar las cosas desde esa ilusión, el volver a ilusionarnos con ciertas cosas. Incluso podría ser que con esas mismas terceras personas que hemos podido tener esas dificultades en un pasado, también aparezcan personas nuevas con las que ilusionarnos, ¿no? Y tener un desarrollo más genuino, por decirlo así. Creo que te viene una semana con mucho fuego, donde vas a liberar una información que te ha podido mantener, pues eso, en ciertas tesituras, pues por defecto duras o complicadas, y la vida te está invitando realmente a que juegues, a que disfrutes, pero que disfrutes desde esa ilusión del niño que hablábamos antes, ¿no? Es como que te vas a ver incluso con una energía como con otro tipo de chispa, con otro tipo de alegría, con otro tipo de diversión. Y ahí yo creo que vas a tener una semana bastante benéfica. Se pueden mover también incluso proyectos de vida, donde vas, cómo haces, dónde pones la energía. Con ello se podrían mover incluso sociedades, se podrían mover temas de pareja, podrían moverse incluso temas de estudios, que tengas otro tipo de inquietudes o que incluso encuentres una vocación vital o que realmente te des cuenta de dónde realmente eres bueno o eres buena, ¿no? Al final es donde te puedes permitir ser tú en tu mejor versión. Es una semana para el disfrute. Y evidentemente buscar el grado de responsabilidad para con uno mismo, para con uno misma, pero es como va a haber una semana de mucho movimiento, donde al final va implícita eso, la responsabilidad, la jovialidad de desarrollar las cosas de una manera como mucho más no imprevista, ¿no? Pero sino más sentida, como más disfrutona. Yo creo que ahí va a estar una semana bastante éxito y claridad. Es una semana para dignificar al final, es para que el júbilo llegue y evidentemente sueltes interacciones pasadas que hayas podido tener, donde pues eso, la crispación, el dolor, incluso la angustia ha podido estar presente. Pero es una semana para soltar, para dignificar y soltar tanto los miedos como las dudas y posiblemente las culpas. Es una semana también para comunicarnos con armonía, porque aquí puede haber una tensión a la hora de poder comunicarnos, pero si valoramos esa armonía y esa parte de soltar todos esos miedos y todas esas dudas, al final solo podemos vivir a través de esa ilusión de los ojos del niño que lo único que quiere es, pues eso, vivir y disfrutar.
Antes de hacer este cierre en esta tirada, vamos a sacar un juego de runas para ver un poquito, aparte, cómo va la composición. Las vamos a sacar sin mirar. Y seguimos hablando, fijaros que todo se asienta sobre la casa 10. Es como que la vida está pidiendo el tiempo necesario para madurar la dirección de vida que tomamos. Y aquí hay una interacción al final, volvemos a lo mismo que aparecía antes. Aparecía antes también la casa de Libra, la casa 7, bueno, aparecía el mismo Libra. Esto también nos puede mover, eso lo que hablábamos, temas de pareja. Pero hay como una innovación, puede ser, no tienen por qué romperse las cosas, pero hay algo que cambia. Si la tienes es algo que cambia y si no la tienes puede ser algo que aparece. Pero se vive ya a través de una intuición diferente, a través de un respeto diferente, a través de una conciencia diferente y a través de una libertad diferente. Es como que podemos llegar a ser consecuentes de una manera más madura con nosotros mismos o con nosotros mismas, donde realmente nos permitimos ser como realmente somos. Sin dudas, sin nerviosismos, porque Acuario viene de Urano viene de ese mismo Urano, y al final sin las culpas. En cuanto nosotros nos hacemos responsables de nuestra propia existencia, tenemos la intuición necesaria y la dirección necesaria para soltar todas esas dudas. Y ahí evidentemente aparece la genialidad, la armonía y la belleza o incluso la abundancia asociada a esa situación que somos capaces de materializar de una manera más consciente, haciéndonos responsables de nosotros mismos frente a la situación que estamos viviendo. Confía en tu intuición porque es una semana de regalo, es una semana para plantar, para remangarnos la camisa y remar con fuerza todas esas intuiciones que hemos estado posiblemente teniendo, y con ello la abundancia se presta muy cerca y viene directamente a ser plantada y seguramente regada. Esto es lo que os traigo con la primera opción y ahora vamos a pasar a la segunda opción. Quitamos la piedra de la obsidiana y ahora vamos a sacar la malaquita. La vamos a dejar por aquí y para ello vamos a sacar la primera carta, la carta al corte del zodiaco para ver un poquito la premisa que nos deja esta tirada. Y como primera pregunta preguntamos qué energía viene asociada a esta efeméride semanal. Y luego vamos a hacer una segunda pregunta asociada al aprendizaje que nos deja esta misma efeméride. Como primera carta al corte de las cartas del zodiaco nos sale la templanza, que astrológicamente se asocia a Sagitario, y aquí ya nos habla al final de una armonía, nos habla de una toma de conciencia, ¿no? Vamos a ver un poquito más dónde se asocia un poquito todo esto. Es curioso porque aquí lo que aparece son mucho los hábitos asociados al mundo familiar. Podría ser el hábito también asociado al mundo laboral, pero lo que más premia durante toda esta semana va a ser el mundo emocional, el mundo del hogar, la familia, la madre, la hermana, la pareja, la mujer. Es como que se asocia mucho incluso los sueños, ¿no? Es una semana realmente para tomar conciencia de las cosas que nos tenemos que permitir, y seguramente en un pasado cercano ha habido diferentes situaciones donde nos hemos tenido que obligar por deferencias o incluso por interferencias con cosas que hemos tenido que al final como que adaptarnos, ¿no? Posiblemente, claro, tanto la luna, la casa 4 aparece sobre Sagitario, hablaríamos de una luna como estaría no exaltada, pero sí es una luna muy cómoda. Hablamos de una luna al final que es como que tiene muy claro cómo tiene que hacer las cosas. Es como que hay que dignificar el mundo emocional. Y aquí la vida está pidiendo como hay que modular ciertos hábitos y hay que invertir un poco de tiempo en organizar lo que está pasando siempre en el mundo, tanto laboral
como a nivel familiar. Podría tocar también parte del mundo de las amistades, pero nos vamos a centrar más en estas dos primeras vertientes, el mundo familiar y el mundo laboral, y con ello en cómo se va a poder resolver no esas situaciones que no digo que hayan estado de una manera negativa, ¿no? Pero sí que internamente había algo por ahí latiendo que posiblemente te haya podido mantener nervioso o te haya podido tener nerviosa. Podido sentir algún pequeño desequilibrio con esas cosas pues que igual no estaban dirigidas como realmente te hubiese gustado, aparece un nerviosismo digestivo y con ello seguramente pues no has estado durmiendo como realmente te hubiese gustado, o que hayas tenido sueños más alterados, o que te hayas estado despertando incluso por la noche en algún momento. Esta semana, con el tema de la templanza, al final nos habla, pues eso, de la armonía, del equilibrio, nos habla al final de tirar de conocimiento, nos habla ya de la sabiduría que tenemos nosotros interno, incluso que podamos reflexionar sobre los dogmas a los que nos aferramos. Porque cuando nos aferramos a los dogmas y somos de una manera como poco, vamos a decir, taciturnos a la hora de desarrollarlos, puede aparecer un nerviosismo para con terceras personas. Y todo ello, evidentemente, nos lleva al final, pues eso, a la confrontación. Pero esta semana viene la virtud al entendimiento y a la comprensión de una manera mucho más emocional. Con esto al final es, claro, hablamos de Sagitario, de la templanza hablábamos de la armonía, ¿no? Pero si nos lo llevamos incluso a la casa, a Venus, Venus también nos está hablando de esa armonía, de esa necesidad al final de organizar las cosas del mundo emocional, ¿no? Y posiblemente tenemos que pulir ciertos hábitos donde, pues eso, en un pasado cercano, pues las cosas han estado ambivalentes o las hemos podido sentir como un poco más que no estaban definidas, ¿no? Es una semana al final para concretar una dirección más emocional a través del mundo del hogar. Podría ser incluso que te toque mover algo en casa, o incluso algo de mobiliario, o sea que puede ser que te toque mover algo en la cocina, o incluso en la sala, o incluso en algún baño, que te toque hacer alguna pequeña reforma, que realmente veas que igual algo de lo que hay en casa se ha quedado viejo, o incluso que te toque arreglar algo. También se podría dar el caso. Aquí la vida viene claro, cuando nosotros cambiamos internamente, es evidente que nuestro lugar más sagrado, que es el hogar, pues al final también se va modificando. Así como es buena métrica ver que así como nosotros tenemos el hogar tanto de ordenado, como de decorado, como incluso de limpio, como lo cuidamos, habla de nuestro propio interior, ¿no? Todo esto al final viene también todo esto hablando del hogar, es como eso, la parte de dignificar y la parte de llegar a una comunicación mucho más emocional para asentar ciertas cosas que nos han estado costando. Pero si lo llevamos al mundo laboral, también has podido tener en una situación anterior que has podido estar como más cargado o más cargada con más tarea de la que realmente te tocaba, y ahora es como que puedes tomar conciencia del exceso que has podido tener en ese movimiento, ¿no? Al final, Sagitario nos trae siempre la exaltación, siempre es la abundancia, ¿no? Llevándolo al final a través de la casa de 4 y la luna es como yo cuido, yo hago, yo ya te ayudo, ya estoy yo encima, ¿no? Y la casa 6 al final sería la casa al servicio. Por eso al final nos tenemos que obligar muchas veces, bueno, tenemos que obligar, no, nos obligamos a tener que ser buenos, a estar para todo el mundo y con ello muchas veces pues nos acabamos perdiendo en esa situación. Es una semana para tomar conciencia de cómo modulamos nosotros en el mundo laboral allá donde nos encontramos. Puede ser que si todo esto al final tomas conciencia de cómo estás viviendo ciertas situaciones, aquí hay una abundancia a nivel laboral. Hay una abundancia. Podría ser que cambies, no te voy a decir de puesto, pero sí que puede haber una abundancia ya no solo a nivel económica, sino cómo interfieres tú en relaciones dentro de la propia situación con el conglomerado de las personas que te rodean, ¿no? Podría haber una alza también incluso en el mundo económico, que puedas tener un pequeño, no es muy grande, pero podrías tener una pequeña entrada de dinero diferente, o incluso, o incluso no un cambio de puesto, pero sí un mejor entendimiento sobre la tarea que te lleva. Es como que a la hora de tomar conciencia de la situación en la que te encuentras, en la actividad que estás haciendo, si
delegas un poco y no te quieres encargar de todo eso, es como que el puzzle acaba por dar forma, donde te encuentras de una manera mucho más armónica y evidentemente el sistema nervioso no se dispara. La buena pregunta de esta semana es si tienes gases a la hora de hacer las digestiones o incluso si tienes algo de acidez, porque se podría dar el caso también. Si estás en alguno de estos casos, bueno, pues ahí lo que habría que modular es completamente todo el digestivo y su sistema nervioso, y con ello el intestinal también, porque ahí también puede andar un poco a vueltas. Es una semana para dirigir el mundo emocional y una semana a la par para concretar no el respeto, sino el permiso que nos damos a nosotros mismos a disfrutar el camino. Aquí normalmente se acaban velando ciertas cosas. Y en este velo puede aparecer un nerviosismo, puede hacer una preocupación, puede aparecer al final una parte fija que nos obliga al final a ser un poco taciturnos o incluso que nos invita a dudar. Pero si tomamos conciencia y buscamos y empezamos a pulir la dirección de vida y empezamos a hacer consciente todo ese mundo emocional que llevamos por dentro, vamos a ser mucho más consecuentes, dando un valor diferente, y con ello van a hacer un hábito diferente, sintiéndonos con otro tipo de libertad asociada al momento que estamos viviendo. Vamos a sacar una segunda tirada con cada una de ellas para ver un poquito el aprendizaje que deja esta semana. Es una semana incluso para buscar la comodidad. Si tienes algo por casa que ves que ya no vibra contigo, lo bonito de todo sería que lo tirases directamente. El dignificar el sitio donde vivimos. Porque seguramente haya cosas que ya no vibran contigo y es como que toca hacer limpieza en alguno de los espacios. Eso ya no es cuestión que lo pienses, porque seguramente si te paras un poco y te pones a mirar la casa y a sentirla, te vas a dar cuenta tú mismo o tú misma de, pues eso, de las cosas que ya, pues en cierta manera pueden llegar a cojear en casa. Es bonito porque es una semana de colocar, es como la finalización de un puzzle. Al final, el emperador nos habla de estructura, de liderazgo, pero también nos habla al final de materializar las cosas. Está a través de Aries. Es como que hay ciertas cosas que se estructuran, ¿no? Es como también nos obliga a tener disciplina a la hora de hacer las cosas. Es el movimiento que nos obliga a hacer. Es como que hay que estructurarlo, ¿no? Hay que darle forma. Pero es curioso porque el empiece y el cierre acaban en el mismo sitio. Y es curioso que en vez de la casa 6 nos aparece Virgo. Es curioso porque todo lo que está moviendo aquí es el hábito mantenido que hemos estado teniendo en un pasado. Y es curioso porque aparece, no de la misma manera, pero sí que aparece parecido. Antes estaba el Sol en la parte central y ahora se asocia a la casa 5. Júpiter Cáncer está en exaltación, funcionan muy bien, hay mucho fuego, va a haber mucha energía, puede reaparecer la pasión a través incluso de la pareja, es como reconectar con otro punto del mundo familiar, es como una vez que se reestructura todas esas inquietudes mentales o incluso emocionales que podíamos haber estado teniendo en un pasado, se solventan, se dignifican y se le da una estructura, pues al final loable al propio momento, ¿no? O sea, es dignificar el presente, el ser dignos con lo que estamos haciendo. En el momento en el que ocurre eso, es como que hay un fuelle, un fuego, una energía, que es como un chute de energía que viene realmente a regalar de una manera como súper excelsa. ¿Qué ocurre? Que ahí al final vamos a poder concretar el mundo emocional, vamos a poder dignificarlos, va a haber otro tipo de hábito, va a haber otro tipo de calidez, va a haber otro tipo de sensación, va a haber otro tipo de permiso, y con ello inevitablemente lo van a poder vivir tanto la parte de la pareja como que se va a poder generar otro tipo de hábito, pues eso, la pareja, los hijos si tenéis hijos, el mundo familiar incluso, la familia está como muy presente constantemente,
También sería bueno recalcar que es súper importante tema digestivo, porque si no vas a andar con posibles acideces o incluso con reflujos o incluso con digestiones un poco duras. Podrías incluso, malamente, podrías ir un poco más suelto, más suelta al baño por el tema de toda la energía que viene. Intenta durante toda esta semana, por lo menos si tienes hábito a tomar muchos lácteos, intenta bajar un poquito esa toma porque los lácteos normalmente en este sentido nos barren mucho a nivel interno. Por resumir un poco todo, te viene una semana de resolver esas inquietudes emocionales y una vez que se asientan, se maduran y no se traspasan, ¿no? Como que se transforman, ¿no? Se transforman al final por madurez. Equivale a que aparece un fuego súper bonito, donde se asientan las cosas de una manera como mucho más amorosa, mucho más cercana, con otro tipo de cuidado y con otro tipo de mimo. Pero para ello hay que modular lo previo, ¿no? Hay que como interceder, saber qué partes son las que tenemos que comunicar, qué partes son las que sentimos que posiblemente no están concretas por la falta de definición. Y es una semana para tomar definición, para tomar desarrollo, para que te arremangues y que realmente te pongas manos a la obra con todas esas cosas que tienes que hacer. Seguimos hablando de dignificar la casa. Antes había aparecido Urano, ¿no? Pero Urano nos podía hablar, pues eso, de mover, de tirar cosas en casa, incluso podía ser cambiar de casa. Pero Aries nos implica en cierta manera a sanear la casa de una manera mucho más profunda. Tenemos que tomar conciencia de las cosas que ya no dignifican a la casa y seguramente ya no son armónicas para el espacio en el que estás viviendo. Evidentemente mereces otro tipo de situación, otro tipo de cosa, otro tipo no sé, de espacio. Es como que hay algo que hay que mover, algo que hay que tirar, algo que hay que embellecer. Yo creo que volvíamos a lo mismo de antes. Si te paras un momento en casa, en silencio, sobre todo es muy importante el silencio. Si te paras un momento en silencio y te das un paseo por el sitio en el que vivas y andas despacio y observas cada cosa material que tienes en tu casa o el mobiliario o incluso la forma en la que la tienes decorada, si estás un poco en silencio y conectas un poquito con tu parte más sensible, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que las vas a ver como ellas solas por defecto. Unas se mueven y otras por defecto van a desaparecer. Es un trabajo súper bonito y muy bonito porque en el momento luego en el que hacemos esos pequeños cambios se respira otro tipo de aire en el hogar. Vamos a sacar unas runas para acabar la tirada y vamos a sacar unas runas sin mirar. Y es curioso porque sigue saliendo la misma interacción con el hogar. Hay algo que hay que sanear, hay algo que hay que darle vuelta y hay algo que hay que darle forma. También hay cosas viejas que hay que tirar. Tendríamos que valorar la parte más impulsiva, ¿no? A la hora incluso de comunicarnos. Hablábamos de ese cuidado y de ese mimo con el que tenemos que tomar las cosas a la hora del diálogo, ¿no? Pero es como cuando aparece Urano y cuando aparece Acuario, todo lo que toca lo libera. Y esto evidentemente tiene que ver con el mundo emocional, tiene que ver con el mundo del hogar, tiene que ver con el mundo familiar, tiene que ver incluso con el estómago. Seguimos hablando del mismo aire, incluso de las mismas digestiones. Estos son digestiones nerviosas, ¿no? Es como que toda esa parte con la que vas a vivir el mundo emocional. Es curioso porque si todo esto tú lo modulas y aparece el permiso al cambio que tienes que hacer a nivel de hogar, porque esto es inevitable que manda a cambiar algo. Seguramente está más cerca la cocina, algo que haya que cambiar, algún mueble que haya que reformar, la mesa, las sillas, no sé, algo en casa tiene que haber. Pero lo que más marca aquí podría ser la cocina. Por segunda ende podría ser un baño. Y por tercera ende, que había salido tanto la casa 5 como el sol, podría ser el salón. Una de ellas al final seguramente puedas entrever que pueda necesitar un cambio. Si te permites que esos cambios se den, te vas a ver con una quita de tensiones a nivel laboral. Porque aquí hay mucho nerviosismo a nivel laboral por complacer, por estar pendiente, por estar ahí asociado a ciertas situaciones con las que realmente nos podemos llegar a sentir cómodas o cómodos a la hora de hacerlas, pero son cosas de las que te tienes que liberar, porque con ello al final aparece una necesidad, ¿no?, de tener que andar cuidando a terceras personas cuando realmente no es una tarea nuestra.
sí que es como el liberarte de esa carga, porque evidentemente no te hace ningún bien. Así que acuérdate que si ayudas, que si valoras realmente modular un poquito la interacción que tienes en el hogar y permites liberar esa carga que hay a nivel de lo que ocurría ahí en el mundo del, pues eso, lo que hablamos, algún mueble, la cocina, cualquier cosa que sientas, de manera automática el mundo del proceso laboral se cambia. Te vas a ver con más libertad y de una manera muchísimo más, ya no armónica, sino más, ¿cómo sería la palabra? Sería como el permiso que te puedes dar a hacer las cosas de una manera como mucho más cercana, pero para ti, con otro tipo de cuidado. Pero es como volver a relacionarte con el trabajo a través de tu propia sensibilidad. Es como que se amalgaman las dos situaciones, la una con la otra, y con ello vas a andar menos preocupado, menos preocupada, y vas a poder dignificar el trabajo de una manera como más emocional. Es como que vas a poder estar mucho más tranquilo y mucho más tranquila. Esto es lo que os traigo en esta efeméride semanal. Y nada, pues oye, os mando mis mejores deseos para este comienzo de mes y espero que esta información os llegue, pues eso, en un momento concreto y que os ayude a poder transitar esta primer tramo en el mes de abril que entra dentro de nada. Os mando mis mejores deseos y un placer poder estar otra vez con todos vosotros. Hasta la próxima.